Ejercicios resueltos del segundo parcial, tema 2. En el primer ejercicio nos piden calcular el límite para x tendiendo a 1 por derecha de la siguiente función. Para poder evaluarlo fácilmente conviene reducir esta expresión a un único cociente. Así que lo que vamos a hacer es la resta de las dos expresiones fraccionarias y obtenemos esta expresión. Si evaluamos el límite para x tendiendo a 1, nos damos cuenta que está indeterminado 0 sobre 0. Entonces aplicamos la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador y obtenemos esta expresión, y derivamos el denominador, que es un producto, con la regla del producto, y obtenemos esta otra expresión. Lo que hay que hacer ahora es volver a corregir estas expresiones a expresiones más simples de un único cociente para poder evaluar nuevamente el límite. Una vez que hacemos eso, que es este renglón que está acá al final, volvemos a evaluar el límite para x tendiendo a 1. El numerador tiende a 3 y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, este límite es infinito. Y específicamente más infinito si tenemos en cuenta que estamos tendiendo a 1 por derecha. En el ejercicio 2 nos piden hallar el polinomio de Taylor de orden 2 para la función f de x logaritmo de 4x menos 3 alrededor de x igual 1. Lo que tenemos aquí es el polinomio, la definición del polinomio de Taylor de orden 2 para esta función alrededor de x igual 1. Lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 1, evaluar la derivada primera de la función en 1 y evaluar la derivada segunda de la función en 1 para poder completar esto. Entonces acá tenemos un cuadrito en el que están dispuestas la función original, la derivada primera, la derivada segunda y cada una de ellas valuada en 1. Una vez que tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es reemplazar acá y finalmente obtenemos el polinomio de Taylor de orden 2 que nos piden. En el ejercicio 3 nos piden identificar cuál de todas estas afirmaciones es la verdadera. La única afirmación verdadera es la tercera, que dice que si f de x alcanza un mínimo relativo en x sub 0, entonces f' de x sub 0 es igual a 0. Esto es cierto teniendo en cuenta la premisa de que la función es derivable en ese punto y que además nos están diciendo como antecedente que se cumple que la función alcanza un mínimo en ese valor. Por lo tanto, sí o sí, la derivada primera va a valer 0 en dicho punto. Todas las otras afirmaciones son falsas. Por ejemplo, en la primera dice que la derivada primera es 0, entonces f de x presenta un mínimo relativo en x sub 0. Esto no es necesariamente cierto. La derivada primera puede ser nula y no necesariamente presentarse allí un extremo. Lo mismo para el segundo renglón, que habla de un máximo relativo. Y en el último renglón se afirma que si la derivada primera es nula en un valor, entonces en el punto x sub 0, f de x sub 0, hay un punto de inflexión. Esto tampoco es necesariamente cierto, por lo tanto estas tres son falsas y la única verdadera es la tercera. En el ejercicio 4 nos dan la función x por e a la 2x y tenemos que estudiar en su crecimiento para determinar el intervalo de decrecimiento. Derivamos la función, que es un producto, y acá sacamos factor común e a la 2x, porque nos interesa estudiar el signo de la derivada primera. Entonces, en particular, nos interesa estudiar el signo de este segundo factor, 1 más 2x, porque la exponencial es siempre positiva. Entonces, como ya sabemos eso, solamente nos vamos a enfocar en el signo de 1 más 2x. 1 más 2x es mayor que 0 para x mayores que menos un medio, y es menor que 0 o es negativa la expresión para todos los x menores que menos un medio. Está resaltado este último renglón porque para todos los valores de x menores que menos un medio la expresión es negativa. Si la expresión es negativa, este factor es negativo y este es positivo, toda la derivada primera va a ser negativa por la regla de los signos, que es lo que nos interesa, porque allí entonces vamos a inferir que la función es decreciente. Por lo tanto, la función va a ser decreciente de menos infinito a menos un medio, es decir, en el mismo intervalo en el que este factor es negativo. En el ejercicio 5 nos presentan la función de ingreso marginal, nos dan las condiciones
que siempre son válidas para el ingreso, que el ingreso en cero es 0, y nos piden hallar la función de ingreso total, para lo cual vamos a integrar la función de ingreso marginal. La integral es inmediata, es una integral sencilla, la podemos pensar como 4 más 9 por x más 3 a la menos 2, que es lo mismo que esto, para hacer la integral inmediata. Hacemos la integral y obtenemos esta expresión con una constante de integración que tenemos que encontrar. Ahí vamos a usar el dato que nos dieron, o que ya sabemos, que el ingreso en 0 es 0. Por lo tanto, hacemos el correspondiente reemplazo, reemplazamos y de 0, o definimos y de 0, reemplazando todos los valores de x por 0, igualamos a 0. De acá vamos a despejar el valor de c y vamos a llegar a que c es 3. Por lo tanto, volvemos a la definición del ingreso total y reemplazamos c por el valor que hemos encontrado, y finalmente acá tenemos la función de ingreso total. En el ejercicio 6 nos piden calcular una integral definida que involucra algunos términos con otras funciones, y sobre esas funciones tenemos acá dos datos. Tenemos la integral definida de 1 a 3 de la función f de x, y nos dicen cuánto es, y también la integral definida de 1 a 3 de g de x, y también nos dicen cuánto es, nos dicen que es 3. Entonces, para poder calcular esta última, que está aquí, lo que tenemos que hacer es usar las propiedades de la integral definida. La primera propiedad que vamos a usar, que es la que usamos en este renglón, es la distributiva de la integral, ¿sí? Es decir, vamos distribuyendo la integral general a integrales término a término. Y en este último término, además, como tenemos una constante que está multiplicando la función, podemos sacar la constante fuera de la integral. Y después lo que hacemos es ir reemplazando. Como esto lo tenemos como dato y sabemos que vale 3, ponemos 3. Acá tenemos al 2 multiplicado por el resultado de esta integral, que también la tenemos como dato, que es menos 1, entonces nos queda 2 por menos 1. Y la única integral que nos queda por resolver es esta del medio. Hallamos la primitiva, bueno, 3 menos 2 da 1, de acá viene este 1 que está acá, más la primitiva evaluada en 3 y evaluada en 1, la diferencia de estas dos evaluaciones, de acuerdo a la regla de Barrow, es lo que tenemos acá abajo. Hacemos el cálculo y el resultado final es 5. En el ejercicio 7 nos presentan la función derivada de una función y nos piden hallar el conjunto de concavidad negativa de la función original, que no la tenemos. Lo que tenemos es la derivada primera. Como tenemos la derivada primera, derivamos una vez más y obtenemos la derivada segunda, con la cual vamos a poder encontrar los intervalos de concavidad, estudiando el signo de esta función. Fíjense que el numerador es una constante negativa, por lo tanto, lo que nos interesa evaluar es el signo del denominador. Y acá tenemos ese estudio, ¿no? X más 4 al cubo es menor que 0 cuando x sea menor que menos 4, y va a ser positivo, mayor que 0, si x es mayor que menos 4. Está resaltado este último renglón porque cuando el denominador sea positivo, al ser negativo el numerador, la derivada segunda va a ser negativa. Y cuando la derivada segunda sea negativa, tenemos un intervalo de concavidad negativa. Por lo tanto, la función original es cóncava negativa de menos 4 a más infinito, o sea, para todos los x mayores que menos 4. En el ejercicio 8 nos presentan función de demanda, función de oferta, ambas cuadráticas, y nos piden calcular tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Lo que vamos a buscar primero es el punto de equilibrio, x sub e, p sub e, como la intersección de las dos curvas, como la intersección que tenga sentido para estas dos curvas, sentido económico, ¿no? Entonces igualamos, resolvemos este sistema igualando las dos funciones y resolvemos la ecuación y vamos a llegar a que x puede ser 1 o menos 1. Menos 1 justamente lo vamos a descartar porque no tiene sentido para este problema y nos vamos a quedar con este resultado de que x es 1. Si reemplazamos 1 en cualquiera de las dos funciones, obtenemos el precio de equilibrio, que es 4. Y lo que vamos a hacer ahora sí es calcular excedente del consumidor, para empezar, que es la integral definida que va desde 0 hasta 1 de la función de demanda, x cuadrado más 5, que es techo, menos
la función piso, que es p igual 4, que es esto que está acá. Resolvemos esta integral, que es muy sencilla, y obtenemos el valor de 2/3. Para el excedente del productor hacemos el mismo procedimiento, calculamos la integral que va de 0 a 1, ahora del techo, que es p igual 4, por eso pusimos un 4 acá, menos la función piso, que es la función de oferta, 2x² más 2. Hay que tener cuidado acá porque tenemos un menos delante de esta función que tiene dos términos, ¿sí? Entonces hay que encerrarla en un paréntesis o directamente cambiarle el signo a los dos términos. Resolvemos la integral y obtenemos el valor de 4/3. En el ejercicio 9 nos presentan una serie geométrica con un término general donde aparece una letra K que no conocemos y nos dan como dato que la serie converge a 10/3 y tenemos que hallar con esas condiciones el valor de K. Si desarrollamos los dos primeros términos de cualquier serie geométrica, sabemos que el primer término de la serie geométrica siempre es A. Entonces, en este caso, para n igual 0 va a ser el primer término. Si reemplazamos a n por 0, nos queda que A es 5, que es lo que dice acá. Segundo término, para cualquier serie geométrica, es A por R. Esto va a ser para n igual 1 en este caso. Si ponemos un 1 acá, nos queda que el segundo término de nuestra serie es 5 por K, ¿sí? Entonces, si esto es A por R y nosotros sabemos que A es 5, por lo tanto K es R, ¿sí? También lo podemos sacar como cociente del segundo término sobre el primer término. Bueno, entonces esta es la conclusión a la que llegamos, a que K es igual a R. Ahora planteamos la suma de una serie geométrica que es igual a A dividido 1 menos R, y sabemos que eso da 10/3 por el dato que nos dieron. Reemplazamos el valor de A por el que sabemos que es 5, dividido 1 menos K. En vez de 1 menos R, 1 menos K, porque es lo mismo. Eso es igual a 10/3. Acá lo que tenemos es una ecuación. 5 por 3, 15, es igual a 10 por 1 menos K, que es esta expresión. Despejamos y vamos a llegar a la conclusión de que K es igual a menos 1/2. En el ejercicio 10 nos piden resolver una integral, que es esta, y es fácilmente identificable su método, el método por el cual vamos a resolverla, que es el método de sustitución, porque el argumento, la derivada del argumento del coseno, es exactamente esto que está acá afuera. Entonces vamos a diferenciar el argumento sustituyendo primero esta expresión 10 menos e a la menos x por la letra u. Diferencial de u es igual a la derivada de esta expresión por el diferencial de x, y por lo tanto ahora sí vamos a hacer la correspondiente sustitución, la integral del coseno ahora de u diferencial u. La integral del coseno es el seno de u más una constante de integración. Volvemos a nombrar u por lo que lo habíamos reemplazado y finalmente tenemos el resultado de nuestra integral.